La misión antártica. Advertencia, te va a dar escalofríos. Antártida, una tierra de hielo, misterio y una operación militar secreta estadounidense que ha estado rodeada de secretismo durante décadas. ¿Qué buscaban realmente? ¿Por qué Estados Unidos envió miles de tropas al lugar más inhóspito de la Tierra? ¿Fue para un entrenamiento, como decía el memorando oficial, o para reconocimiento secreto? Gracias al tiempo transcurrido, la respuesta se puede encontrar en documentos revelados de la CIA. Esta es la verdadera historia de la Operación Salto Alto y del almirante Richard E. Byrd, el hombre que supuestamente encontró la puerta a la Tierra Hueca. En 1946, la Armada de los Estados Unidos lanzó la Operación Salto Alto, la mayor expedición militar a la Antártida jamás realizada. Fue liderada por dos camaradas militares, los almirantes Richard E. Byrd y Richard H. Cruzen. Su misión involucró 70 barcos, 13 aeronaves y más de 4.700 efectivos. Tenían suficiente gente para organizar un pequeño festival antártico, pero los únicos asistentes serían pingüinos. Oficialmente sus objetivos eran bastante claros. Se les encomendó entrenar al personal militar para sobrevivir en el frío extremo, porque, como saben, siempre existe la posibilidad de una guerra en la Antártida. También se les encomendó establecer una presencia estadounidense en la región, realizar pruebas con aeronaves y barcos en hielo, recopilar datos geológicos y cartografiar el terreno. Parece legítimo, ¿verdad? Pero, ¿en realidad lo explica todo? Estados Unidos estaba sumamente interesado en la Antártida después de la Segunda Guerra Mundial, y esta era una operación lógica. No obstante, algunos no se creyeron la expedición oficial. Estos escépticos querían saber por qué enviaron tantos barcos y personas solo para un supuesto entrenamiento. Y entonces, ¿por qué la misión terminó tan repentinamente? ¿Y por qué décadas después los teóricos de la conspiración siguen obsesionados con la Operación Salto Alto? La verdad no es que el almirante Byrd encontrara un agujero que conducía a un mundo secreto bajo nuestro propio mundo lleno de monstruos y extraños seres con apariencia humana. Eso es ciencia ficción. Tampoco es cierto que los militares buscaran la legendaria pared de hielo que marca el fin del mundo y que más allá no había nada más que espacio. Lo siento, pero la Tierra no es plana. La verdad es que en la Antártida todo quiere matarte. Imagina que formas parte de la Operación Salto Alto. Aterrices en la Antártida en diciembre de 1946, listo para jugar a ser explorador. Excepto que, vaya, el lugar es una auténtica pesadilla. La temperatura es tan fría que el aire te congela las pestañas. Las ventiscas impiden ver tus propios pies. Enormes grietas en el hielo amenazan con tragarse tu barco a cada paso. Suena divertido, ¿verdad? ¿Te apuntarías a la Operación Salto Alto? Creo que prefiero quedarme en casa con una taza de chocolate caliente. La cosa se puso seria rápidamente. Apenas unos días después de iniciada la misión, ocurrió el desastre. Un avión Martin PBM-5 llamado George I se estrelló, matando a 3 tripulantes, y ese no fue el único percance aéreo. Los helicópteros, relativamente nuevos en aquel entonces, demostraron ser esenciales y terriblemente poco fiables. En una ocasión, un helicóptero que regresaba al USS Pine Island se estrelló en el mar después de que las palas de su rotor se congelaran demasiado. Los 2 tripulantes apenas lograron salir con vida. Aún así, el equipo logró establecer Little America 4, su base cerca de la Bahía de las Ballenas, lo cual suena mucho mejor de lo que probablemente fue. Desde allí realizaron misiones de cartografía aérea, cubriendo 3.884.982 kilómetros cuadrados. Eso es muchísimo hielo para cartografiar. Para una operación que se suponía duraría 6 meses, todo terminó demasiado pronto. Para febrero de 1947 ya habían salido de allí. Apenas habían pasado 2 meses. Oficialmente el mal tiempo y los problemas logísticos los obligaron a acortar la misión. Extraoficialmente, bueno, ahí es donde la cosa se pone interesante. Algunos creen que la Operación Salto Alto tenía una agenda ultra secreta que nunca se reveló. Diane Olson Belanger señaló que uno de los objetivos era establecer una reclamación territorial estadounidense antes de que la Guerra Fría se pusiera demasiado intensa. En resumen, los estadounidenses querían reclamar la Antártida
antes de que la consiguieran los comunistas. Otros creen que el ejército estaba allí para rastrear bases nazis secretas. No debería sorprender que Hitler supuestamente mandara construir una base en la Antártida y luego huyera de allí al darse cuenta de que la guerra estaba perdida. ¿Es ese el cuerpo que encontraron en el búnker de Hitler en Berlín? Sí, solo el doble de Hitler. Luego están las afirmaciones aún más descabelladas de que el ejército se encontró con extraterrestres o encontró una civilización oculta, pero ten en cuenta que ninguna de estas teorías ha sido confirmada. Obviamente, de lo contrario, estaríamos hablando de otra cosa. La conclusión realmente aburrida aquí es que todos los documentos desclasificados desde la década de 1940 apuntan a que la Operación Salto Alto fue una misión a la Antártida completamente aburrida y plagada de problemas técnicos. Pero, ¿qué opinas? ¿Nazis en la Antártida? ¿Extraterrestres? ¿Tierra hueca? ¿Qué teoría te parece más creíble? ¿O la más entretenida? Y ahora, un breve descanso. Pero primero quería agradecerles a todos nuestros suscriptores por apoyar este canal. Suscríbete si aún no lo has hecho para ver más videos como estos. Operación Pies Fríos. La Antártida no es el único territorio helado en el que la CIA tiene sus manos pegajosas. La Operación Pies Fríos involucra espías, tensiones de la Guerra Fría y un delicioso whisky escocés en el Ártico. Durante el apogeo de la Guerra Fría se lanzó una misión secreta para husmear en un campamento soviético en una isla de hielo derretido en el lejano hemisferio norte. Si alguna vez hubo una misión de la CIA comparable a algo de una película de James Bond, es esta. La Operación Pies Fríos fue uno de los actos de espionaje ártico más locos y audaces de la historia. En mayo de 1962, el mayor James Smith y el teniente Leonard Leshak saltaron de un avión en el gélido aire del Ártico, se bajaron en paracaídas y planearon hasta un campamento militar soviético abandonado. El campamento se encontraba solo en una isla de hielo en el océano Ártico. ¿Te imaginas saltar en paracaídas sobre una isla de hielo desierta en medio de la nada? No, gracias. Su misión, rebuscar entre los restos soviéticos y descubrir sus secretos de investigación ártica. Los comunistas tramaban algo en ese gélido páramo y la CIA quería saber qué. Parece fácil, ¿verdad? Pero como no había pista de aterrizaje, los dos espías no contaban con un avión de rescate para salvarlos. Además, el hielo bajo la base abandonada se estaba rompiendo más rápido que tu última relación desastrosa. Por suerte, los agentes de la CIA tenían un invento sacado directamente del taller de Q. Se llamaba Fulton Skyhook. El artilugio era más o menos un globo gigante de helio atado a un cable de 152 metros que hacía las veces de gancho. Eso debe estar rompiendo alguna norma de seguridad. ¿En serio? ¿Un globo de helio gigante y un cable? ¿Le confiarías tu vida a ese cable? Smith y Leshak se sujetarían a un arnés y mientras el avión de rescate volaba a baja altura sobre la isla, se engancharían al cable de 152 metros. Entonces el avión los recogería, remolcándolos por el aire helado a 241 kilómetros por hora. El inventor de este extraño dispositivo de escape, Robert Fulton, también intentó construir coches voladores. Claramente tenía ideas muy adelantadas a su tiempo. El gancho aéreo era tan impresionante que en la película de Bond de 1965, Operación Trueno, Sean Connery usó el mismo tipo de dispositivo. La película incluso usó el mismo bombardero B-17 que rescató a Smith y Leshak en la Operación Cold Feet. Bien, pero ¿qué encontraron en el campamento soviético? Fue desolador. Descubrieron comida aún congelada en sartenes grasientos, estufas de carbón, generadores, cuadernos científicos e incluso una docena de películas de 16 milímetros tiradas por ahí como si fuera una noche de cine en el Club AB. Durante 72 horas, el dúo recopiló 83 documentos y 21 piezas de equipo, metiéndolo todo en una bolsa de lona. Se notaba por todo lo que dejaron atrás que la gente de esta base improvisada estaba deseando salir de allí. Pero su estancia de 72 horas se convirtió en una larga pijamada porque el mal tiempo retrasó su rescate. Por suerte, los soviéticos habían dejado suficientes raciones para que los operativos se las comieran. Menos mal, si no, no lo habrían logrado. Cuando el B-17 regresó, se puso en marcha el Fulton Skyhook y funcionó de verdad. Una vez que ambos hombres estuvieron a salvo a bordo, brindaron con whisky.
¿De qué otra manera se puede celebrar una misión encubierta tan intensa? Luego, los dos hombres se durmieron para el vuelo de regreso a Alaska. Entonces, ¿qué logró la misión? Mucho, la verdad. Los hombres descubrieron investigaciones soviéticas sobre oceanografía, meteorología y acústica, lo que le dio a Estados Unidos una visión estratégica de la ciencia ártica. Pero quizás el mayor logro fue demostrar la utilidad del Skyhook en operaciones secretas. Para la década de 1960, los helicópteros habían reemplazado la necesidad de volver a usar el Skyhook. Me pregunto qué tipo de dispositivos de espionaje estará preparando la CIA hoy en día. Cuéntame lo que piensas en los comentarios. ¿Capas de invisibilidad? ¿Drones autónomos asesinos? La CIA desclasificó el Apocalipsis. Durante 50 años, la CIA mantuvo en secreto un libro porque era tan provocador, apocalíptico y peligroso que la Agencia Central de Inteligencia, CIA, creía que el pueblo estadounidense no podría soportarlo. Ahora es el momento de revelar ese libro desclasificado. Se llama La historia de Adán y Eva, de Sean Thomas. Es un libro que combina mitos antiguos, teorías geológicas y predicciones catastróficas en una narrativa extensa y escalofriante sobre el fin del mundo. ¿No te dan ganas de leerlo? Pero, ¿por qué lo clasificó la CIA en primer lugar? ¿Pensaron que provocaría pánico mundial? ¿Había algún secreto que no querían que supiéramos? ¿Cuál crees que fue su razonamiento? ¿Alguna idea? El libro de Sean Thomas se centra en una teoría que afirma que la Tierra se enfrenta a cataclismos masivos que acaban con la civilización cada 6.500 años. Esto se debe a algo llamado inversión de polos geomagnéticos. Estos no son desastres naturales comunes. Thomas pintó un panorama apocalíptico con megatsunamis más altos que rascacielos y terremotos tan poderosos que hacen que las películas de desastres de Hollywood parezcan inconvenientes menores. Piensa en el día después de mañana, pero mucho peor. Sean Thomas estaba convencido de que continentes enteros se desplazan cada 6.500 años como piezas de un rompecabezas que se desplazan. Cuando esto sucede, el mundo se reorganiza adoptando una forma totalmente nueva. Es decir, la Tierra sigue siendo esférica, pero sus masas continentales cambian. África se desplaza hacia donde está Australia, la Antártida se acerca a Europa, Groenlandia se transforma en Norteamérica. Gran parte de lo que Thomas escribió se inspiró en eventos legendarios que quizás te resulten familiares. Por ejemplo, el diluvio universal de la época de Noé y la historia bíblica de Adán y Eva. Según Thomas, cada vez que ocurre una inversión de polos, se destruye la civilización, obligando a la humanidad a reiniciarse por completo. En su libro, Thomas escribió siniestramente, como Noé hace 6.500 años, como Adán y Eva hace 11.500 años, esto también sucederá. Escalofriante, ¿verdad? Pero antes de empezar a construir un búnker subterráneo, analicemos la ciencia o la falta de ella. La sorpresa es que las inversiones de polos geomagnéticos son reales. Thomas no era un completo charlatán. Ocurren cuando los polos magnéticos de la Tierra se invierten, pero no son tan drásticos como los describió Thomas. Según la NASA, la última inversión completa ocurrió hace unos 780.000 años. Aunque el campo magnético se debilita durante este proceso, no desaparece. La Tierra sigue protegida de los rayos cósmicos y nunca se ha vinculado ningún terremoto apocalíptico a estos eventos. Thomas tenía razón y se equivocaba. Hay cambios de polos magnéticos, pero no hacen que la Antártida se vaya de vacaciones a España. Lo que todavía no entiendo es por qué la CIA clasificó este libro en 1966. Hay libros mucho más raros que la CIA podría haber intentado suprimir. ¿Por qué este libro en particular? ¿No te dan más ganas de leerlo? Veamos lo que dicen los teóricos de la conspiración. Creen que el gobierno quería suprimir el conocimiento sobre las amenazas globales catastróficas. Otros piensan que fue simplemente paranoia de la Guerra Fría. El gobierno estadounidense no quería que su gente pensara que el planeta podría dar un vuelco inesperado. ¿Qué teoría te parece más creíble? Sea cual sea la razón, partes del libro se desclasificaron en 2013 y el texto completo solo salió a la luz recientemente. Incluso eso es extraño, ¿no crees? ¿Por qué desclasificar capítulos aleatorios de este libro, obviamente ficticio, uno a uno? ¿Por qué no desclasificar el libro completo de una vez? Es tan extraño que no puedo evitar sentir que me falta una pieza crucial del rompecabezas.
¿Tienen alguna teoría sobre por qué se clasificó el libro? Cuéntamela en los comentarios. El ataque nuclear que nunca ocurrió. Hace 40 años ocurrió un desastre nuclear, pero nadie puede probarlo. Oculta en algún lugar de los documentos de la CIA se encuentra la increíble verdad de una explosión cegadora captada por satélites y luego olvidada. ¿Crees que los gobiernos nunca ocultan las cosas? Piénsalo de nuevo. Era el año 1979. La Guerra Fría seguía en su apogeo, más intensa que nunca. El 22 de septiembre, el satélite estadounidense Vela captó unas señales extrañas. Inicialmente se creyó que provenían de una prueba nuclear en algún lugar del extremo sur del Atlántico. El satélite Vela fue diseñado específicamente para detectar explosiones nucleares. Detectó un doble destello sobre el Atlántico y lo registró como una bomba nuclear. Tenía todos los indicios de una prueba nuclear. Fue tan convincente que la CIA calculó la probabilidad de una detonación nuclear en un asombroso 90%. Pero qué va, no querían que nadie lo supiera. ¿Alguna vez has oído hablar de una explosión nuclear que todo el mundo fingiera que no había ocurrido? Tras el auge, el gobierno estadounidense entró en un encubrimiento total. Su política era: no pasa nada, todo está bien. Un panel de alto nivel de la Casa Blanca, dirigido por Jack Ruina del MIT, declaró abiertamente que no hubo detonación nuclear. El destello captado por el satélite fue algo un poco menos dramático, como un meteoroide. Esta se convirtió en la explicación pública oficial. 40 años después, la Casa Blanca publicó un informe en el que admitía que la CIA creía que se trataba de una prueba nuclear, no de un meteoroide. La Casa Blanca, en esencia, admitió haber ignorado la advertencia de la CIA sobre una detonación atómica y haberla ocultado. Bien, pero ¿quién detonó la bomba nuclear? ¿Qué pasó ese día de 1979? Créanme cuando les digo que las respuestas son alarmantes. Durante los 10 años siguientes al evento, las piezas del rompecabezas de Vela comenzaron a filtrarse a la luz pública. Un memorando de noviembre de 1979 del Departamento de Energía incluyó datos sorprendentes del Observatorio de Arecibo en Puerto Rico. Los datos mostraron extrañas perturbaciones ionosféricas que indicaban una explosión nuclear. Son dos fuentes distintas las que confirman la detonación nuclear. Y tengo otra fuente más. Recientemente unos documentos nuevos y brillantes de la Biblioteca Presidencial Jimmy Carter revelaron pistas adicionales para ayudar a resolver el misterio de Vela. Lars Erik de Geer de Suecia y Christopher M. Wright de Australia analizaron la nueva información y retrocedieron hasta los datos originales de Vela. Con un poco de investigación, los dos científicos coincidieron en que efectivamente hubo una explosión nuclear. Incluso afirman que la prueba probablemente tuvo lugar cerca de la isla del Príncipe Eduardo, frente a la costa de Sudáfrica, que no debe confundirse con la isla del Príncipe Eduardo de Canadá. Esta isla no es precisamente un destino turístico concurrido, es una isla árida y totalmente deshabitada. Y saben lo que eso significa, ¿verdad? Era el lugar perfecto para detonar un arma nuclear. Pero aquí está la pregunta del millón. ¿Quién estuvo detrás de esta explosión nuclear? Obviamente no fue Estados Unidos y no parecen haber sido los soviéticos. ¿Quién lo hizo? Algunos, incluido el exmiembro del Senado Leonard Weiss, creen que fue Israel con un poco de ayuda de Sudáfrica. Puede que se hayan unido para una acción nuclear secreta. Normalmente hay que pagar el doble por algo así. ¿Y saben qué? El presidente Jimmy Carter parecía pensar lo mismo. En su diario escribió sobre cómo los científicos estaban convencidos de que Israel estaba detrás de todo el asunto. Pero, ¿significa esto que Sudáfrica también tiene acceso secreto a armas nucleares? Como apunte, ¿sabían que Estados Unidos y Rusia poseen más del 90% de las armas nucleares del mundo? ¿Y sabían también que ningún país africano posee oficialmente armas nucleares? Solo algunos datos curiosos. Datos de satélites espía de la Antártida. Datos desclasificados de satélites espías acaban de revelar la verdad sobre la capa de hielo de la Antártida. Y no son buenas noticias. Digamos que tú, yo y a las ciudades costeras de Estados Unidos nos espera un tiempo lluvioso. Alguien tiene que llamar a Noé cuanto antes. Entonces, ¿estamos hablando de proporciones bíblicas o simplemente de un verano lluvioso?
Los satélites espía de la Guerra Fría, originalmente diseñados para rastrear operaciones militares secretas, acaban de proporcionar información importante, no sobre naciones enemigas, sino sobre el hielo de la Antártida. Resulta que la Antártida Oriental, en particular considerada durante mucho tiempo la fortaleza helada del continente, podría no ser tan inquebrantable como creían los científicos. En resumen, el hielo de la Antártida se está derritiendo muchísimo más rápido de lo que predijeron los científicos. Puede que vivamos un futuro muy lluvioso, pero ¿por qué mantener estos datos satelitales clasificados durante tanto tiempo? ¿Intentaba la CIA evitar el pánico masivo? ¿Sabían algo que nosotros no? ¿O simplemente intentaban evitar una situación similar a la de Waterworld en las noticias de la noche? Analicemos la Antártida Oriental y por qué es tan importante y aterradora. Se encuentra a mayor altura que el resto del continente, experimenta algunas de las temperaturas más frías de la Tierra y acumula más de 4 kilómetros de hielo en algunos lugares. Imagínensela como el congelador de la Tierra, con suficiente hielo para remodelar todo el planeta. Entonces, ¿qué pasaría si tu congelador se rompiera? Si la Antártida Oriental se derritiera por completo, el nivel del mar aumentaría más de 49 metros. Cuando eso ocurra, las principales ciudades del mundo se convertirán en destinos caros para hacer snorkel. Imaginen Times Square como un arrecife de coral. Durante décadas los científicos asumieron que la Antártida Oriental era la más difícil, mucho más estable que su prima más débil, la capa de hielo de la Antártida Occidental, que se encuentra a menor altura, se calienta y ha estado perdiendo cantidades alarmantes de hielo en los últimos años. Los científicos creían que la Antártida Occidental podría derretirse mientras que la Oriental permanece congelada. Ahora, la revelación de las imágenes satelitales espía desclasificadas de la Guerra Fría. Investigadores de la Universidad de Durham en el Reino Unido obtuvieron fotos satelitales que abarcan desde el año 1963 hasta el año 2012. Al analizar estas imágenes, los científicos descubrieron que los glaciares de la Antártida Oriental han estado menguando y creciendo en sintonía con las tendencias del calentamiento y enfriamiento atmosférico durante los últimos 50 años. Chris Stokes, profesor de geografía de la Universidad de Durham, lo expresó con bastante claridad cuando afirmó que cuanto más se calienta la Antártida, más rápido se derretirán los glaciares orientales. Y esas son malas noticias para quienes no saben nadar en Miami y Nueva York. Aunque la buena noticia es que el alquiler es más barato cuando se vive bajo el agua. Los científicos apenas han arañado la superficie de lo que podría ser un descubrimiento mucho mayor y mucho más alarmante. Entonces, ¿qué sigue? ¿Cuándo ocurrirá realmente el próximo gran diluvio? Los científicos no lo saben, no lo dicen, no pueden predecirlo porque la información actualmente está clasificada. Solo les recomiendo que estén atentos y quizás empiecen a aprender a navegar en kayak. ¿Quién es el dueño de la Antártida? ¿Alguna vez te has preguntado por qué la Antártida no está dividida en países como el resto del mundo? Un tratado de 60 años es la única razón por la que no te han reclutado para luchar en una guerra brutal en la Antártida. Ya que estoy hablando del continente helado, creo que sería divertido contarte quién es realmente el dueño de la Antártida y por qué algún día podría ser un campo de batalla. Si la Tierra tuviera un cartel de no molestar, estaría colgado sobre la Antártida. Este lugar no solo es el territorio más frío, ventoso y seco del planeta, sino que también es uno de los más regulados, sin bases militares, sin minería, sin adquisiciones corporativas sospechosas, al menos todavía no. Esta estabilidad y paz se deben a un pequeño artilugio llamado el Sistema del Tratado Antártico. El mundo prácticamente ha acordado mantener este maravilloso país helado libre de caos humano. Algunos han llamado a la Antártida el mayor ejemplo de cooperación internacional en la historia de la humanidad. Pero, ¿cómo sucedió? ¿Hasta dónde quieres remontarte? Mucho antes de los satélites y las estaciones de investigación, la gente ya sospechaba que existía un enorme continente helado en el extremo sur del globo. Se cree que ya en el siglo I los eruditos romanos especulaban sobre un lugar llamado Terra Australis. No me atrevería a adivinar cómo lo supieron, pero lo supieron. En la década de 1770, el capitán James Cook estuvo muy cerca de descubrir la Antártida, pero tuvo que regresar debido al exceso de hielo marino.
Luego, en 1820 la Antártida fue avistada por exploradores de 3 países diferentes. Fue como si 3 personas aparecieran en un estacionamiento vacío y todas intentaran reclamarlo al mismo tiempo. ¿Te imaginas intentar explorar un lugar así en aquella época? Sin GPS, sin equipo sofisticado, solo pura determinación. En 1895 los humanos finalmente desembarcaron en el continente en el Cabo Adare y a partir de ahí la exploración se aceleró. Pero como siempre, donde hay tierra, hay un drama territorial. Con el paso de los años, varias naciones, incluyendo Estados Unidos, Reino Unido, Argentina y Chile, intentaron reclamar territorios de la Antártida. Las tensiones aumentaron y la situación se complicó especialmente después de la Segunda Guerra Mundial. Inglaterra y Argentina incluso enviaron fuerzas militares para respaldar sus reclamos. Luego, cuando la Guerra Fría se intensificó, Estados Unidos comenzó a preocuparse de que la Antártida se convirtiera en el próximo campo de batalla mundial. Este temor fue lo que creó el sistema del Tratado Antártico. En 1958, el presidente Dwight D. Eisenhower tuvo la brillante idea de proponer una conferencia antártica. El objetivo era lograr que los actores clave del mundo acordaran que la Antártida debía ser una zona de investigación, no una zona de guerra. Era diplomacia tradicional en acción. Increíble, ¿verdad? Todo un continente dedicado a la paz y la ciencia. Durante el año siguiente, 12 países ultimaron los detalles. El Tratado Antártico se abrió oficialmente a la firma el 1 de diciembre de 1959 y entró en vigor el 23 de junio de 1961. Las reglas son muy claras. No se permiten actividades militares, pruebas de misiles, reivindicaciones territoriales, explosiones nucleares ni eliminación de residuos radioactivos. Además, todas las naciones pueden enviar a sus científicos a la Antártida para realizar investigaciones. ¿Crees que alguien está construyendo en secreto un gigantesco ejército de pingüinos robot allí abajo? Hoy en día, 54 países forman parte del sistema del tratado, siendo Islandia el más reciente en unirse en 2015. El tratado no tiene fecha de vencimiento, por lo que podría estar vigente indefinidamente, o al menos hasta que un líder mundial codicioso decida reclamar todo el territorio, y si eso sucede, podría desatarse una guerra total. Aquella vez que los extraterrestres lucharon contra los rusos. Los expedientes X han cobrado vida con un impactante informe de la CIA que revela un encuentro paranormal entre soldados rusos y agresivas formas de vida extraterrestres. Quiero decir que es ciencia ficción, pero podría haber sucedido de verdad. Según un informe de la CIA, más de 20 soldados rusos se petrificaron tras interactuar con los extraterrestres equivocados. ¿Y quién creen que está sacando a la luz esta disparatada historia? Nada menos que Joe Rogan. En un episodio reciente de su podcast, Rogan compartió detalles de lo que afirmó ser un informe clasificado de la CIA de 250 páginas. Documenta un encuentro absolutamente disparatado de la década de 1980 entre tropas rusas y extraterrestres. Comenzó con un ovni con forma de platillo volando a baja altura sobre una unidad militar rusa durante un entrenamiento de rutina. ¿Qué haces cuando ves un ovni? Los soldados rusos optaron por dispararle un misil tierra-aire. No fue precisamente la solución más diplomática, lo sé. Obviamente el ovni no tenía sus escudos a plena potencia porque el cohete lo derribó en una espiral de humo y cenizas. Se estrelló cerca de la unidad militar. De los restos en llamas surgieron 5 criaturas humanoides bajas, con cabezas grandes y ojos negros. En este punto podrías estar pensando, bueno, esta historia es ridícula. Es imposible que un simple misil derribara un ovni, y es imposible que alguien viera hombrecillos verdes y viviera para contarlo. No te preocupes, la historia se vuelve aún más increíble. Según el informe de la CIA, los extraterrestres se fusionaron en una sola esfera brillante como un transformer extraterrestre. La esfera comenzó a zumbar de forma inquietante, y de repente se desintegró en un polvo blanco y se expandió a un ritmo alarmante. Entonces, ¡zas! Un destello cegador iluminó el lugar como el 4 de julio. Cuando se calmó el polvo, los extraterrestres se habían ido. 23 soldados quedaron petrificados como si cada uno hubiera perdido una batalla de miradas con Medusa. Rogan dijo que, según lo que leyó en el informe, la historia sobrevivió solo porque 2 soldados estaban parcialmente protegidos del misterioso estallido de luz.
salieron de su escondite y encontraron a sus amigos petrificados como las víctimas del Vesubio en Pompeya. Los supervivientes relataron posteriormente los hechos y sus testimonios formaron parte de un informe clasificado de la KGB. Los restos del ovni y los soldados petrificados fueron enviados a un centro de investigación de alto secreto cerca de Moscú. El informe incluso afirma que se avistaron varios ovnis sobrevolando bases antárticas casi al mismo tiempo. La Antártida no puede quedar al margen de estas historias de conspiración extraterrestre. En 1991, el líder soviético Mikhail Gorbachev supuestamente ordenó la destrucción de estos documentos, pero de alguna manera acabaron en manos de la CIA. ¿Cuánto de esto, si es que hay algo, crees? La CIA revela impactante origen del COVID-19. Esta es una noticia de última hora. La CIA, por primera vez, ha revelado el verdadero origen de la pandemia de COVID-19. ¿Recuerdas haber estado encerrado en casa durante casi 2 años? Pues la CIA ha sabido de dónde provenía el virus desde siempre. Y ahora, en 2025, el informe ha sido desclasificado. Fue un cambio bastante rápido. Normalmente estos documentos permanecen clasificados durante 50 años. La CIA ahora afirma que el virus del COVID-19 probablemente provino de un laboratorio en Wuhan, China. Creo que la mayoría de la gente ya lo sabía. Los rumores han sido ciertos. Sin embargo, la CIA se resiste a apostar a todo. Dicen que el virus seguramente provino de un laboratorio, pero aún hay una pequeña duda. Hay un 80% de certeza. La evaluación de la CIA fue impulsada por su director, John Ratcliffe. El informe es un poco antiguo, pero solo lo conocemos ahora porque antes era clasificado. El director de la CIA dejó claro que publicar el informe no era una maniobra política, simplemente quería compartir lo que la CIA ha estado investigando, especialmente porque muchos aún nos preguntamos cómo empezó todo el lío. El informe afirma que la CIA cree que es más probable que el origen sea de laboratorio que natural. Esto se basa en un nuevo análisis de inteligencia sobre la propagación del virus, sus propiedades y el estado de los laboratorios de virología de China. La CIA está convencida, pero China no está precisamente dispuesta a colaborar. Dicen que la teoría de la fuga de laboratorio es un disparate político y que Estados Unidos intenta culparlos de todo. El mundo sigue observando, porque, seamos realistas, nadie olvidará jamás la COVID-19. El virus paralizó economías, destrozó vidas, separó a todos de sus familias y envejeció a todos 10 años. La CIA y los legisladores están bajo presión para llegar al fondo del asunto. De hecho, el senador Tom Cotton de Arkansas se la jugó a fondo, afirmando que China debe pagar por la pandemia. Son palabras atrevidas, pero ¿dice la CIA la verdad en su nuevo informe? Muchos científicos siguen pensando que la historia más probable es que el COVID saltó de los murciélagos a otro animal, como una civeta o una rata de bambú, y de ahí a los humanos que manipulaban a los animales en el infame mercado de Wuhan. Siempre es posible que la CIA esté mintiendo. No confiarás mucho en ellos después de escuchar lo que viene a continuación. Un ataque contra ciudadanos estadounidenses. ¿Creerías que el ejército estadounidense alguna vez consideró lanzar un ataque total contra su propio pueblo? Casi contra ciudadanos estadounidenses. Aunque no lo creas, los documentos desclasificados recientemente publicados han conmocionado profundamente al pueblo estadounidense. En la década de 1960, el ejército estuvo a un paso de hundir un barco estadounidense en aguas cubanas y luego culpar a los cubanos. Y por supuesto, la CIA estaba al frente de este complot. Los documentos recién publicados muestran que la CIA incluso tenía planes de realizar funerales falsos para las víctimas falsas de un ataque falso. Por si acaso, recientemente se ha desclasificado mucha información sobre ciertas investigaciones de alto perfil, como las muertes de la familia Kennedy o Martin Luther King Jr. Mientras se publicaban estos otros documentos, también se divulgaron textos secretos relacionados con la operación Northwoods. Esta pequeña joya de plan se urdió para orquestar ataques en suelo estadounidense y luego culpar a Cuba de los ataques. Con el pueblo estadounidense indignado con Cuba habría sido la excusa perfecta para atacar al régimen de Fidel Castro. Este plan en particular nunca se llevó a cabo, pero estuvo muy cerca. Miami, Florida y Washington, D.C. estaban en la mira. La CIA estaba dispuesta a atacar a su propia gente. En los años 60, la CIA estaba fuera de control. Los espías psíquicos son reales.
¿Existen agentes espías psíquicos secretos? No, en serio. ¿Existe un James Bond con poderes telequinéticos? Documentos desclasificados dicen que sí. Podría existir. La CIA estuvo a la caza de X-Men reales en la década de 1980, como parte de lo que ahora se conoce como la experiencia Getaway. En 1983, la CIA se dedicaba a alterar la conciencia humana mucho más allá de lo que ocurre cuando se toma demasiado jarabe para la tos. Experimentaron con técnicas alucinantes para convertir a la gente común en espías psíquicos. El informe desclasificado, que ha recibido mucha atención en TikTok recientemente, detalla cómo la CIA intentó entrenar a personas para escapar de las restricciones del espacio, el tiempo y acceder a conocimiento de otro mundo. Escrito por el teniente coronel del ejército estadounidense Wayne N. McDonnell, el informe abarca varios métodos de alteración mental, como la hipnosis y la meditación trascendental. Esos son los métodos habituales. La CIA también probó biorretroalimentación, en la que los hemisferios cerebrales aprenden a comunicarse entre sí, y probaron algo llamado la matriz de la conciencia, que consiste en trasladar la conciencia fuera de la esfera física de la realidad. Desafortunadamente para todos los místicos, la CIA no terminó con un grupo de agentes psíquicos. No desvelaron el secreto del control mental ni de la teletransportación psíquica. Realizaron años de pruebas sin resultados significativos. ¿Decepcionados de que la CIA no encontrara al próximo profesor X? Yo también. Irónicamente, los científicos acabaron dedicando más tiempo a comprender qué es exactamente la conciencia, además de doblar cucharas con la mente. Hasta el día de hoy, los científicos no han logrado desentrañar el misterio de la psique humana. Videos de ovnis de la Marina. En abril de este año, los funcionarios de defensa de los Estados Unidos desclasificaron 3 videos filmados por pilotos de la Armada que muestran encuentros militares en el aire con ovnis. Los pilotos de combate reconocieron fenómenos aéreos no identificados, a los que nos referimos como ovnis. Algunos de ustedes quizás ya lo sabían, ya que el grupo de investigación de ovnis, To the Stars Academy of Arts and Science, filtró los clips sin permiso oficial hace unos años. En cualquier caso, uno de estos eventos se filmó en 2004 y 2 más en 2015. Los videos, titulados FLIR, Go Fast y Gimbal, muestran aviones sin alas volando a velocidades aparentemente supersónicas bajo la vigilancia del personal militar. La filmación, junto con la admisión de la Marina de que los pilotos de combate habían observado fenómenos aéreos no identificados, es un cambio de juego en la negación de larga data del gobierno de los Estados Unidos de los avistamientos de ovnis reportados. El Pentágono dijo que, después de una revisión exhaustiva, el departamento ha determinado que la publicación autorizada de estos videos no clasificados no revela ninguna capacidad o sistema sensible y no afecta ninguna investigación posterior de incursiones militares en el espacio aéreo por fenómenos aéreos no identificados. Según los informes, los avistamientos de ovnis por parte de los pilotos de la Marina están aumentando, lo que ha llevado al gobierno de los Estados Unidos a tomar tales afirmaciones más en serio en los últimos años. Entre 2007 y 2012, el Pentágono se embarcó en su programa avanzado de identificación de amenazas aeroespaciales, que se dedicó a investigar fenómenos aéreos no identificados. El New York Times también informó que los pilotos habían visto más objetos no identificados en el cielo, y durante una misión de entrenamiento en 2014, un piloto casi choca contra uno. Si bien programas como este marcan el progreso en la investigación del gobierno sobre ovnis, es probable que estén sucediendo muchas más cosas de las que no sabemos. Los fenómenos aéreos todavía se consideran no identificados. Número 9. Documentos de Chernóbil. El desastre de Chernóbil de 1986 es ampliamente considerado el peor desastre nuclear jamás ocurrido, causado por la explosión de un reactor nuclear en la planta de energía en Pripyat, Ucrania. Provocó una liberación radioactiva en el medio ambiente. Unas docenas de personas murieron como resultado directo del accidente, mientras que miles más languidecieron durante semanas, meses o más por los efectos del envenenamiento por radiación. Mientras tanto, decenas de miles de residentes en Pripyat y sus alrededores fueron evacuados apresuradamente de sus hogares, lo que obligó a unas 350,000 personas en total a dejar todo atrás, y muchos nunca se les permitirá regresar. El impacto del desastre sigue siendo evidente hoy, más de 34 años después, y afectará a muchas generaciones futuras a medida que los niveles de radiación continúan proliferando en toda la región, impidiendo que los antiguos residentes regresen a sus hogares. En junio de 2020, el gobierno ucraniano desclasificó 229 documentos soviéticos
previamente secretos sobre el desastre. Publicado en un libro por el Servicio Secreto de Ucrania, los registros detallan accidentes, interrupciones de emergencia y errores de construcción que ocurrieron en la planta entre 1971 y cuando ocurrió el desastre. Los documentos muestran que ocurrieron numerosos accidentes menores en Chernóbil antes de la explosión mortal en 1986 y que el gobierno soviético ocultó estos hechos. También se incluyen entre los registros las transcripciones de conversaciones telefónicas de la noche del accidente, una copia del primer mensaje sobre el desastre, detalles de la investigación inicial y la orden de construir un sarcófago o caparazón de concreto y acero sobre el sitio para contener la radiación lo mejor posible. Un incendio forestal que estalló en abril en medio del clima inusualmente seco provocó que los niveles de radiación ya peligrosos aumentaran. Una cosa que permanece clara sobre el desastre de Chernóbil es que su legado continuará mucho más allá de nuestra vida y las personas, y sus efectos requerirán una supervisión constante e indefinida. Número 8. El proyecto Aquiline. A principios de agosto, la Agencia Central de Inteligencia, o la CIA, desclasificó documentos del proyecto Aquiline, una misión de la era de la Guerra Fría para desarrollar una flota de 12 aviones espía robóticos con forma de pájaro de propulsión nuclear. Los vehículos aéreos no tripulados, o drones, constituirían la primera plataforma de recopilación de inteligencia sin tripulación de la CIA. El dron fue diseñado para parecerse a un pájaro desde el aire, no tanto de cerca, y para llevar paquetes de espías especializados a Rusia y China. Equipado con cámaras fotográficas, tomaría fotografías aéreas mientras volaba a través del territorio enemigo, con suerte sin ser visto, a altitudes mucho más bajas que las naves espías típicas. Iniciando en la década de 1960, el proyecto buscaba desarrollar, lograr y mantener una capacidad operativa para realizar reconocimientos encubiertos en áreas denegadas, según los documentos publicados recientemente. McDonnell Douglas fue contratado para diseñar el pequeño dron, que no tendría más de 1.2 metros de largo y 2.3 metros de ancho. Con la intención de ser lo más parecido a un pájaro posible en tamaño y forma, se lanzarían alrededor de una docena a la vez, con un peso de despegue de 37.6 kilogramos o menos. Impulsado por un motor silencioso de 3 caballos y medio, cada dron tendría una autonomía de vuelo de 50 horas o 1.931 kilómetros, con una altitud máxima de crucero de 6.096 metros. El proyecto fue cancelado por razones no especificadas, que pueden haber sido de naturaleza financiera. El programa impulsó demandas muy complejas, que habrían sido muy difíciles de cumplir con la tecnología de la época, con un costo anticipado de $35 millones para llevar las pruebas operativas al siguiente nivel, después de que 3 de los 5 prototipos fueran destruidos durante los vuelos iniciales del proyecto. Y ahora el número 7. Pero primero asegúrate de suscribirte y presionar la campanilla de notificaciones si aún no lo has hecho, así no te perderás los próximos videos. Número 7. OVNIs en Escocia. La Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos publicó documentos recientemente desclasificados que informan sobre un incidente misterioso en Escocia. En 1957, el radar rastreó un ovni que se zambulló y dio vueltas entre 4.267 y 18.288 metros de altura. Según Wing Commander W.P. Whitworth, que tenía su base en Escocia en ese momento, el objeto definitivamente no era natural y no podía confundirse con un extraño accidente. Volaba en patrones muy distintos que solo podía resultar de alguna forma de control inteligente. El documento de 186 páginas fue publicado por la CIA y menciona otros avistamientos de ovnis de todo el mundo. El informe termina con una declaración que dice que, basándose en la evidencia del informe, el Comité Nacional de Investigaciones sobre Fenómenos Aéreos ha concluido que los ovnis son reales y parecen estar controlados de manera inteligente. Sin embargo, al mismo tiempo, el expediente X dice que la evidencia no fue suficiente para sugerir que podrían haber sido extraterrestres. Aún así, este es otro avistamiento de ovnis desclasificado que apunta a objetos voladores extraterrestres no identificados que rompen la atmósfera de la Tierra y sobrevuelan nuestras ciudades. Sin embargo, un grupo de estudio de la CIA concluyó que estos avistamientos podrían proporcionar información sobre misiles y aviones enemigos y que era importante no causar pánico o dejar que otros países los usen para debilitar a los Estados Unidos. Número 6. Archivos de Osama Bin Laden. En un esfuerzo por demostrar transparencia y mejorar la comprensión del público en general sobre Al-Qaeda, a finales de 2017, la CIA lanzó un tesoro de 470.000 archivos obtenidos durante la redada de mayo de 2011 en el complejo de Osama Bin Laden en Abbottabad, en Pakistán. Autorizada por el director de la CIA, Mike Pompeo, fue la cuarta desclasificación de documentos relacionados con la redada, basándose en comunicados anteriores de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional
internacional en 2015, 2016 y principios de 2017. Los materiales incluyen el diario personal de Bin Laden, archivos de audio e imágenes recopilados por Al Qaeda para diversos fines, y más de 10.000 videos, incluidas películas caseras y propaganda terrorista. La evidencia ofrece una mirada de primera mano de las diferencias entre Al Qaeda e ISIS, los desacuerdos entre Al Qaeda y sus aliados, y los problemas que Al Qaeda enfrentó tras la muerte de Bin Laden. En un comunicado en el que se anunciaba que los documentos se pondrían a disposición del público, Pompeo mencionó los planes de la CIA de continuar buscando oportunidades para compartir información con el pueblo estadounidense, de acuerdo con nuestra obligación de proteger la seguridad nacional. Número 5. Documentos del Tratado de No Proliferación. A principios de este año, un acuerdo internacional llamado Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares celebró el 50 aniversario de su entrada en vigor. Para conmemorar la ocasión, los 3 gobiernos que conforman el tratado, Estados Unidos, Reino Unido y Rusia, desclasificaron una colección de documentos relacionados con las negociaciones en torno al acuerdo. Además de los documentos de la OTAN publicados anteriormente, el nuevo material fue escaneado, procesado y organizado en 3 volúmenes por los archivos de la OTAN. El primer volumen aborda el tema del desarme, mientras que el segundo contiene borradores del tratado, así como registros de las opiniones de los funcionarios. Las actas de las reuniones y los informes de las discusiones en torno al tratado se detallan en el tercer volumen de registros desclasificados. En conjunto, los documentos muestran una amplia participación de la OTAN en la negociación del tratado, así como registros detallados de cómo se alcanzó el acuerdo. Elogiado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos como una contribución inconmensurable a la seguridad internacional, el tratado quedó abierto a la firma el 1 de julio de 1968. Sus objetivos principales eran fomentar el uso pacífico de la energía nuclear y promover el desarme, con la esperanza de prevenir la propagación de armas nucleares. El Tratado de No Proliferación entró en vigor en 1970 y en 1995 se prorrogó indefinidamente, con la firma de un total de 191 estados nacionales. Para garantizar que todas las partes mantengan su parte del trato, el tratado estableció la Agencia Internacional de Energía Atómica, que realiza inspecciones para verificar el cumplimiento de los términos. Las conferencias de revisión del tratado en sí se llevan a cabo cada 5 años, y la discusión más reciente se llevó a cabo en 2015. Debido a la pandemia del coronavirus, la conferencia de este año se pospone hasta abril del próximo año a más tardar. Número 4. Crossfire Hurricane. Inaugurada en 2016, fue una investigación del FBI sobre 4 asociados de la campaña de Trump que se sospechaba que estaban en connivencia con Rusia para interferir con las próximas elecciones presidenciales. Citado en el dossier Steele, un documento controvertido que alega que el asesor de campaña, Carter Page, era un personaje clave en una conspiración de cooperación bien desarrollada con Rusia. El FBI obtuvo órdenes para monitorear a Page bajo la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera y entrevistó a más de 100 testigos, incluidos ex altos funcionarios del gobierno. Crossfire Hurricane no logró establecer una conexión entre el personal de la campaña de Trump y los esfuerzos de interferencia electoral de Rusia. En medio de las acusaciones de que el FBI basó su investigación en información inadecuada y sesgo político, la oficina del inspector general revisó la investigación e identificó numerosas preocupaciones, incluido el incumplimiento de la agencia con las regulaciones de la FISA en sus intentos de monitorear a Page. Pero el informe concluyó que el FBI tenía motivos adecuados para investigar y no tenía prejuicios políticos al hacerlo. Los documentos del FBI recientemente desclasificados indican lo contrario, según el presidente del Poder Judicial del Senado, Lindsey Graham, quien argumentó que estos materiales demuestran un sesgo político contra Trump, quien, a diferencia de Hillary Clinton, no recibió un informe defensivo antes de que el FBI persiguiera las órdenes de la FISA para vigilar su bando. En lo que Graham llamó el doble estándar definitivo, el FBI también supuestamente no estableció motivos suficientes para investigar a Page y omitió información importante de sus solicitudes de órdenes de FISA en su contra. Número 3. Propaganda de la pandemia rusa. En un supuesto intento de influir en las próximas elecciones presidenciales de los Estados Unidos, los trabajadores de inteligencia rusos supuestamente están utilizando al menos 3 sitios web para difundir desinformación a los estadounidenses sobre la pandemia del coronavirus, según informes de inteligencia recientemente desclasificados. En mayo y junio, los sitios web administrados por la agencia de información InfoRus supuestamente publicaron al menos 150 artículos destinados a engañar a
para los lectores, con titulares como "La ayuda de Rusia contra el COVID-19 a Estados Unidos avanza en favor de la distensión", que implica engañosamente que Rusia está proporcionando ayuda a los Estados Unidos en medio de la crisis actual del COVID-19. Otra historia se tituló "Beijing cree que el COVID-19 es un arma biológica". Otros artículos sugieren que Estados Unidos está tratando de imponer una nueva especie de orden mundial, llamando a la pandemia del coronavirus un experimento en la manipulación del mundo. Hablando con la prensa bajo condiciones de anonimato, los funcionarios estadounidenses dieron a conocer la noticia del plan con la esperanza de concientizar al público y evitar una repetición de las elecciones de 2016, en las que los votantes estadounidenses fueron supuestamente fuertemente influenciados por trolls rusos o bots. Si bien aún no ha sucedido esta vez, además de insertar con fuerza sus afirmaciones no deseadas sobre el COVID-19 en la mente de la población, estos supuestos trolls también pueden imitar su comportamiento antes de la última elección presidencial al tratar de impulsar aún más una brecha racial ya presente entre los estadounidenses. Número 2. Rebelión en la granja. Publicado unos pocos días después del final oficial de la Segunda Guerra Mundial en 1945, Rebelión en la granja de George Orwell es una sátira ampliamente conocida sobre el comunismo soviético que detalla un grupo de animales que derrocan a su dueño con la esperanza de crear una sociedad feliz e igualitaria, solo para terminar sufriendo bajo un régimen más brutal y opresivo. La historia, que recientemente celebró su 75 aniversario, es una obra de teatro sobre la Revolución Rusa de 1917 y el posterior ascenso al poder de Stalin. Para conmemorar el aniversario, los archivos nacionales británicos dieron a conocer detalles de los planes del Departamento de Investigación de Información del gobierno para utilizar la rebelión en la granja como propaganda antisoviética. El proyecto implicó una creación de una versión concisa y dibujada a mano de la historia que incluía 78 caricaturas que se difundieron en periódicos de todo el mundo durante un periodo de 13 semanas. Un informe de 1950 documenta el éxito de la rebelión en la granja como la historia de mayor venta que se tradujo a numerosos idiomas y, lo que es más importante, cumplió eficazmente su propósito provisto como herramienta de propaganda por su hábil combinación de simplicidad, sutileza y humor, en palabras del informe. Sin embargo, a decir verdad, no existen datos empíricos sobre el éxito del proyecto, solo indicios de los oficiales de información de que fue bien recibido. Número 1. Documentos de Karshi-Kanabad o K2. Los documentos del Departamento de Defensa de Estados Unidos publicados a principios de julio que revelan que las tropas estadounidenses estuvieron expuestas a sustancias químicas peligrosas y radiación en una base aérea en el sureste de Uzbekistán, lo que puede haber causado un aumento en las tasas de cáncer entre los miembros del servicio allí. Anteriormente conocida como Karshi-Kanabad Air Base o K2, el ejército de los Estados Unidos reutilizó la base de la era soviética bajo el nombre de Camp Stronghold Freedom, después de los ataques terroristas del 11 de septiembre. Entre 2001 y 2005, miles de soldados estuvieron estacionados en la base, como centro logístico crítico durante las campañas estadounidenses contra Al-Qaeda y los talibanes. Al llegar, según los informes, las tropas observaron el agua verde brillante del estanque, una sustancia viscosa parecida al alquitrán que se filtraba desde el suelo, y señales de advertencia sobre los peligros de la radiación. Según la editorial McClatchy, que obtuvo documentos que detallan las condiciones peligrosas en la base como parte de un proyecto más grande de investigación sobre el aumento de las tasas de cáncer entre los veteranos durante las últimas 2 décadas. Un estudio del ejército de 2015 indica que al menos 61 personas que sirvieron en K2 han sido diagnosticadas con cáncer, junto con un número probablemente no revelado de fuerzas de operaciones especiales, cuya ubicación se mantuvo oculta para proteger el secreto de sus misiones. Los documentos recientemente desclasificados incluyen informes de peligros ambientales y evaluaciones de riesgos para la salud que el Departamento de Defensa realizó en el sitio en 2001, 2002 y 2004. Estos informes, que admiten que todas las tropas asignadas en K2 enfrentaron un riesgo diario de exposición a la radiación, muestran que el gobierno estaba al tanto de los contaminantes en el sitio, incluido el suelo saturado de combustible para aviones, así como los efectos adversos que estas toxinas podrían tener en la salud humana. Según el Departamento de Defensa, la base se usó una vez para destruir misiles soviéticos, inyectando uranio y asbesto en el suelo. Si bien los documentos supuestamente se publicaron para ayudar a los veteranos que padecen problemas de salud grave para tomar decisiones de atención médica, el problema radica más en el costo, según muchos de los que han trabajado en K2 y que, según los informes, están teniendo dificultades para que el Departamento de Asuntos de Veteranos cubra sus gastos y facturas médicas. Gracias por ver el video. ¿Te gustaría conocer más documentos interesantes recientemente desclasificados? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides
olvides darle me gusta al video, asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.